Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, feliz viernes para todos. Tal como lo anunciamos, ya tenemos aquí en nuestro estudio a Henkel García, él es director de Econométrica. Gracias por estar aquí con nosotros. Vale, muy buenos días. ¿En qué les puedo ser útil el día de hoy? Siempre son útiles los análisis que hacen y sobre todo cuando se trata del tema económico. Y la realidad que pareciera cada día golpea más a los venezolanos en el marco de una crisis económica que sectores del oficialismo han denominado guerra económica. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de lo que sucedió hace unos días, el incremento del salario mínimo. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en la sociedad y de qué forma está relacionado directamente con el poder adquisitivo de los venezolanos? Porque si bien es cierto que algunos dicen, bueno, el incremento fue insuficiente del 30%, hay sectores empresariales que lo han considerado apropiado porque consideran que en el medio de la crisis era imposible hacer un incremento general en todas las escalas dentro de las organizaciones. Sí, ahí el asunto de fondo, y yo creo que tú das con el punto correcto, no es tanto el aumento salarial, sino el poder de compra del salario. Entonces, aquí los últimos años hemos tenido como que la intención del gobierno de aumentar el salario nominal, pero eso no se traduce en que aumente la cantidad de productos que podemos comprar. Nos enfocamos mucho en el aumento nominal y no nos enfocamos tanto en la producción. Y para que haya una recuperación del poder de compra del salario, lo que tenemos que aumentar realmente es la producción. Y desde el punto de vista del gobierno, también sectores de oposición y sectores empresariales, como que caemos en cuenta que la producción está jugando un rol fundamental en la crisis actual y que en lo que ocurre en ese aspecto de producción, para bien, es que podremos salir de la crisis actual. Si ese aumento de salario, estamos aumentando el salario 30% ahora, de hecho, ya aumentaron 10% en enero, 10 y 30 son 43% acumulado. En los últimos 12 meses ese aumento alcanza el 73%. Y nominalmente eso parece muchísimo, pero ese aumento del 73% en los últimos 12 meses realmente se está convirtiendo en poder de compra. Es decir, para que haya un poder de compra que vaya a la par de eso, también la producción de bienes, la oferta global de bienes tiene que aumentar en la misma proporción y eso es lo que no está ocurriendo. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el diálogo económico? El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, decía que el diálogo económico de alguna forma había avanzado más que el diálogo político porque los que están en la parte económica y en el sector productivo no pretenden llegar al poder, sino que simplemente pretenden trabajar. ¿Piensa usted que el diálogo económico ha funcionado y cuáles pudieran ser las respuestas en corto y mediano plazo? Los efectos han sido limitados. Lo que ha mejorado es la relación, el canal de comunicación entre gobiernos y empresarios. Eso es totalmente positivo. Aquí lo que queda pendiente es el resultado de las decisiones económicas que se vayan a tomar. No hemos tenido decisiones de fondo. Aquí hace falta una política de ajustes importante. Esos ajustes van a tener un costo político y que en algún momento vamos a tener que ver. Estamos hablando del desmontaje de control de cambio, estamos hablando del aumento de la gasolina, estamos hablando de ajustes profundos, pero que a su vez las decisiones económicas no solamente se tienen que limitar a los ajustes, sino también a lo que causó el desbalance para hacer esos ajustes. Eso tiene que ver con lo estructural de la economía. ¿Cuál pudiera ser la causa principal de estos desajustes en materia económica? Y ha habido muchas críticas acerca de la respuesta que ha dado el Ejecutivo Nacional de las decisiones que se han tomado y hay quienes cuestionan que el verdadero problema es el modelo económico que está permeado de la parte política. ¿Cómo separar el modelo económico de la parte política? ¿Esto es posible? No, el modelo económico está presentando claras fallas, ya hay críticas, y no solamente del sector de oposición, uno puede sondear también desde las personas que son afines al gobierno que también no están contentas con el modelo, que hacen falta cambios estructurales. Aquí hay muchísimos problemas, tenemos un tipo de cambio sobrevaluado que hizo que las importaciones se dispararan, y las importaciones disparadas esas importaciones disparadas se financiaron de una manera que no se podía mantener en el tiempo, y lo que estamos viviendo ahora es un recorte de importaciones a niveles más sostenibles. En ese aumento de importaciones también aumentó la ineficiencia en la entrega de dólares. Otro de los problemas que tiene el gobierno es que el dólar que entrega no se transforma en producto.
Aparte de toda esa distorsión que te genera el control de cambio, tenemos un gobierno que recurrentemente gasta más de lo que le ingresa. Eso hace que el déficit fiscal sea altísimo. Eso también permea en lo monetario. Aquí la cantidad de bolívares en Venezuela está aumentando una tasa de 75%. ¿Por qué aumenta también? Porque una de las principales razones por ese desbalance, por esa distorsión monetaria, tiene que ver con el BCB financiando empresas públicas como PDVSA. Entonces, eso resulta en 75% más bolívares en la calle, pero no tenemos 75% más producto. Tampoco tenemos que el venezolano, porque la otra cosa es que el venezolano decida no gastar, no comprar dólares y decida ahorrar. Pero esa sed de ahorro en bolívares tampoco ha aumentado en la misma proporción. Entonces, todo esto crea un desbalance y eso, por supuesto, desemboca en la crisis que hoy tenemos. Entonces hace falta un conjunto de decisiones. Usted hacía referencia al control de cambio. Actualmente tenemos 3 sistemas dentro del control de cambio, el CENCOEX, CICAT 1, CICAT 2. ¿Cuál pudiera ser el impacto del CICAT 2? Y si usted cree prudente que se elimine el control de cambio en el país, y analizando el caso comparativo de lo que ha sucedido en Argentina, que de alguna forma se ha flexibilizado, si esto sería positivo o no para Venezuela. Sí, CICAT 2 es un paso en la dirección correcta. Hablamos que la sobrevaluación del bolívar, es decir, el dejar un dólar barato, causa muchos de los problemas que hoy tenemos. CICAT 2 va en la dirección de corregir ese problema de un tipo de cambio demasiado barato y es un paso, como les decía, en la dirección correcta, pero lo que tenemos que apostar es al desmontaje del control de cambio. Y este manejo de 3 sistemas a la vez ya lo hemos hecho en el pasado y no resultó. Esta vez es muy probable que no resulte. Este control con 3 sistemas lo que debe propiciar es la migración de productos con tasas que son insostenibles, porque 10 ya es una tasa insostenible, que es la de CICAT 1, 6.3, que es la de CENCOEX también es una tasa insostenible, ir migrando para tener un tipo de cambio promedio en la economía que realmente sea manejable. Eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto en los precios que no vamos a poder eludir. Con esto le quiero decir a las personas es que vamos a ver un aumento en la inflación. Es un proceso que va a ser duro, pero que eventualmente vamos a tener que transitar. No podemos hablando del caso de Argentina, que tiene un sistema bien parecido al venezolano, y ellos han de alguna forma flexibilizado el control de cambio. ¿Cree usted que esto es la medida correcta? ¿Cuál pudiera ser el caso comparativo? Tenemos que desmontar el control de cambio. El control de cambio ya no es eficiente para entregar las divisas. De hecho, el mismo control es ineficiente porque la entrega de dólares en un control de cambio es discrecional. Al ser discrecional es imposible que el gobierno conozca las preferencias de todos nosotros y los dólares sean destinados hacia lo que realmente necesitamos como sociedad. Ya este control es totalmente ineficiente en la entrega de divisas y vamos a tener que plantearnos desmontarlo. Pero eso es un proceso que se debe hacer con mucho cuidado porque ese desmontaje va a tener un impacto en los precios. Lo que fue el desmontaje de Recadi y lo que fue el desmontaje de la OTAC, que fueron los otros controles de cambio que hemos tenido en gobiernos anteriores, el año del desmontaje tuvimos un aumento importante en la inflación y es muy probable que cuando se desmonte CENCOEX o el control de cambio actual pase algo similar. Se nos agotó el tiempo, pero hay 2 temas que quisiera que habláramos brevemente. ¿Considera usted prudente en este momento un aumento de la gasolina? Y el otro tema es este. A partir de hoy hay 5 jefes para el área económica que se despliegan a nivel nacional. Sí. ¿Esta es la solución? Lo de la gasolina, tema bien delicado porque las personas están renuentes a ello. El aumento de la gasolina es totalmente necesario. O sea, nosotros no tenemos una gasolina que está barata, sino que continuamente se hace más barato porque todos los demás precios suben y el precio de la gasolina está congelado. El reto que tiene el gobierno es comunicacionalmente venderlo eso a la gente, porque el venezolano está viendo fallas en otras instancias del gobierno, entonces dice, bueno, pero primero corrige las otras fallas y después me aumentas la gasolina. Y el asunto que de repente el gobierno debería tener en cuenta es a qué va a ser dedicado ese ingreso extra que va a tener por el aumento de la gasolina. Si eso queda transparente para la gente, si se puede hacer contraloría social de hacia dónde van a estar dirigidos esos bolívares, entonces allí es mucho más fácil de manejar. Con respecto a los, creo que son jefes plenipotenciarios, es una manera de garantizar que lo que se decida se ejecute, pero es como forma de contraloría. Es una forma o de velar porque las cosas se cumplen. Habría que ver cómo son las decisiones que se tomen, porque para que algo se ejecute de manera correcta, las decisiones tienen que ser también correctas. Y creo que el gobierno se debería enfocar en tomar las decisiones
que realmente necesitamos los venezolanos. Como analista y consultor económico, si le tocara hacer una recomendación al Ejecutivo Nacional en pocas palabras, ¿cuál sería? Armonía social, no solamente en lo político, también en lo económico. Tenemos que velar, no solamente los que dirigen el país, los políticos, todos como sociedad deberíamos apostar para más armonía social. También tenemos que ver al empresario no como un enemigo. El empresario es un elemento fundamental para generar bienestar de una manera sostenible. Y no estoy hablando del gran empresario, estoy enfocándome en el pequeño y mediano empresario. Aquí hay que cambiar todo. La aproximación que tenemos a los empresarios no son enemigos, no son menos patriotas que otros venezolanos, sino apostar a que esos empresarios generen empleo, generen bienestar para poder salir de esta crisis. Yo creo que por allí es un buen momento o un buen punto para comenzar. Ese es un buen punto de partida. Le damos las gracias a Henkel García, director de Econométrica, consultor y analista económico, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión.